días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy en esta mañana quiero compartir otro trozo de la palabra de Dios. Y quiero decirte que Dios es un Dios santo, santo, santo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios santo, porque escrito está en el versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es un atributo de nuestro Dios, su santidad. Este Dios santo, hermanos, este Dios santo hizo un llamado a sus hijos. Este Dios santo hizo un llamado de tal característica, un llamado santo. Y mira, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:9, dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa es la característica del llamamiento que Dios hizo. Así como Él es santo, el llamamiento que Dios hizo es un llamamiento santo. Vuelvo a repetir el versículo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos para qué Dios nos llamó. ¿Para qué fue ese llamamiento? A veces existe la duda, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué Dios me escogió y me llamó? ¿Para ser feliz? ¿Me salvó para ser rico? ¿Me llamó para tener todo en esta vida? ¿Para qué me llamó el Señor? Existe muchas veces la duda y muchos de nosotros no sabemos para qué Dios nos llamó. Y mientras te busco el versículo, hermano, quiero decirte que el llamamiento de Dios es un llamamiento santo, es un llamamiento poderoso, es un llamamiento eficaz. Y en Efesios capítulo 1, hermanos, aquí está el propósito de este llamamiento que hizo Dios a los suyos, a los que ahora somos cristianos. Somos cristianos porque el Señor nos llamó con llamamiento santo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo empieza glorificando a Dios, dándole a Él la gloria y la honra, exaltándolo, y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este llamado, mi querido hermano y hermana, fue según la pura voluntad de Dios, el puro afecto, su amor, en su gran corazón. Él en su voluntad nos escogió y nos llamó. Escucha bien esto: nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. En su conocimiento anticipado del Señor, antes de que fuera formada esta tierra, los cielos, antes de que fuera formada la luna, el sol, las estrellas y todo lo que existe, antes de que todo existiera, Dios ya nos había conocido. Él ya nos conocía, y antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Con amor eterno nos ha amado nuestro Señor.
y entonces Él nos predestinó para que fuésemos hijos suyos. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos predestinó y para qué nos llamó? Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que usted está escuchando. ¿Cómo va a ser posible que Dios hizo esto así? Pues así lo hizo Él, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y quién puede decirle a Dios por qué haces esto? ¿Será acaso Dios injusto? Y puede decir alguien, bueno, ¿a poco escogió a unos y a otros no? Pues así dice el Señor. Dice el Señor que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que Dios es Dios y su palabra así lo expresa. Y dice la palabra de Dios, querido hermano y hermana, y quiero que sepas y que juntos volvamos a recordar, y si no lo sabías, pues que sepas el propósito para lo cual el Señor nos escogió y nos llamó, para ser adoptados sus hijos. Bueno, dice la palabra de Dios que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 4. Repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para esto nos escogió el Señor. Fuimos rescatados de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo, pero no para seguir viviendo como vivíamos antes, en nuestro pecado, en nuestra vida de vanidad, en la vida de arrogancia, en la vida de lujuria. No nos llamó para que siguiésemos siendo los mismos. Nos llamó para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en medio de una generación malvada y perversa. Esta es la evidencia también de que nosotros somos sus hijos, de que ahora somos diferentes. Ahora es Dios quien dirige nuestras vidas. Y este es el propósito, para que seamos santos y sin mancha delante de este grandioso Dios. Damos testimonio de que algo ha ocurrido en nuestro corazón y que este Dios gobierna nuestras vidas. Y que así como Él anduvo, debemos de andar nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes, dice la palabra de Dios, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ese es el propósito del llamado que Dios nos hizo, ¿verdad? Si tú ves que has cambiado, si antes vivías de una manera y ahora has sido transformado, tu estilo de vida es porque Dios te ha escogido, te ha llamado y te ha puesto en tu mente el propósito para lo cual fuiste llamado. Antes amábamos lo que aborrecíamos y ahora aborrecemos lo que antes amábamos. Antes amábamos el pecado y nos revolcábamos en el pecado y nos hablaban de Jesús y de su palabra y de su salvación y decíamos, oh no, eso yo no lo quiero, yo detesto esto, no me hables de eso. Pero ahora amamos a Jesús, amamos su palabra, amamos el alabarle, el orar, el estar en comunión con Él. Ahora lo amamos y ahora volteamos y aborrecemos lo que antes amábamos, el pecado. Ahora lo aborrecemos y luchamos en contra de Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso el Señor dice, sean santos en toda su manera de vivir. Ser santos porque yo soy santo. Escrito está, yo soy santo. Hermanos, tenemos hoy una gran tarea, una gran misión, demostrar que nuestro Dios
nos ha llamado con llamamiento santo. Dios te bendiga, hermanos, y la gloria sea para nuestro Dios.